¿Quieres aprender a resolver armaduras? Bueno, nosotros te ayudamos. Mi nombre es Cristian Vélez y te doy la bienvenida a UPS Academic, el canal donde el conocimiento cobra vida. Hoy les traemos un nuevo material elaborado por estudiantes como tú, referente al análisis estructural en dos dimensiones, la parte teórica, para luego partir con ejercicios. Muy bien, empecemos. Primero hay que definir qué es una armadura. Una armadura básicamente es una estructura compuesta por elementos esbeltos. La unión entre estos elementos se les conocen como nodos y cuando hablamos de elementos esbeltos, nos referimos a elementos que son bastante delgados en comparación a su largo. En otras palabras, elementos esbeltos son aquellos que son bastante largos y bastante delgados. Ok, las armaduras tienen diversos usos, pero los más comunes son ya sea techos o puentes. Ok, ahora vamos a analizar consideraciones para partir con ejercicios. Primero, todas las cargas se aplican en los nodos. Recordemos que los nodos son los puntos donde se unen todos los elementos y las fuerzas que se apliquen en dichos elementos se van a transmitir al nodo, es decir, a la conexión entre ellos. Y estas fuerzas se van a llamar concurrentes, pues concurren en un solo punto. Ok, los elementos están unidos entre sí por pasadores lisos. Los pasadores son un tipo de apoyo y hablaremos de esto más adelante. Ok, tenemos que los elementos estarán sometidos a dos tipos de fuerza, ya sea tensión o compresión. La tensión hace referencia a alargar el elemento o cuando la fuerza sale del nodo, mientras que la compresión tiende a achicar el elemento o, en otras palabras, la fuerza ingresa al nodo. Ok, cuando partamos con los ejercicios, vamos a hacer la suposición de que todas las fuerzas están a tensión. Y si el cálculo nos da un valor negativo, simplemente implica de que el valor era a compresión, la suposición era errónea y en verdad el elemento trabaja con presión y no a tensión. Sin embargo, el valor numérico obtenido va a ser correcto. ¿Ok? Con esto en mente, vamos a ver el método de nodos. Básicamente consiste en aislar un solo nodo y ver las fuerzas que le llegan. Por ejemplo, tenemos el nodo G y las fuerzas que le llegan básicamente son las fuerzas de los elementos que conectan con el nodo. Es decir, la fuerza del elemento GH, la fuerza del elemento GF y la fuerza del elemento GC. Lo mismo con el nodo D. Pero si analizamos el nodo B, tenemos una consideración. Le llegan las fuerzas de los elementos, pero también esta fuerza de 2 kN. Esta es una fuerza externa que si bien no es parte propia de la armadura, es una fuerza que le llega al nodo y hay que considerarla. Ok, con eso en mente vamos a ver ahora el método de secciones. El método de secciones es un método que consiste en, valga la redundancia, seccionar la armadura. Este seccionamiento no puede superar tres tramos. Es como cortar un pastel. Tenemos un pastel, lo cortamos a la mitad y nos quedamos con la parte que más nos convenga. O utilizando otra analogía, podemos tener un esfero. Esfero va a ser como una pequeña armadura. Los nodos van a ser estos puntos, la base del esfero y la punta de la tapa del esfero. Si nosotros queremos ver las fuerzas internas que produce ese elemento, pues tendremos que destapar el esfero. Y la punta del esfero básicamente hace alusión a la fuerza interna que se produce por el seccionamiento o continuando con la analogía al destapar el esfero. Ok, nos vamos a quedar con la parte que facilite más el cálculo. Podrá ser la izquierda o la derecha. Ok, ahora vamos a ver los tipos de apoyos. Los más recalcables y más utilizados son básicamente tres. El patín. El patín básicamente genera una reacción perpendicular a donde esté ubicado. Si está ubicado de forma horizontal, crea una reacción vertical. Si está ubicado de forma vertical, crea una reacción horizontal. Vuelta tenemos también el pasador liso. El pasador liso genera una reacción tanto horizontal como vertical, es decir, en X y en Y. Y finalmente tenemos el empotramiento, que crea una reacción horizontal, vertical y de momento. Ok, estos apoyos básicamente generan unas reacciones. Cuando tengamos armaduras, las armaduras tendrán apoyos en algunos de sus nodos y estos apoyos generarán reacciones a las fuerzas a las que se somete la armadura. Esto recordando la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Y esas fuerzas hay que considerarlas cuando analicemos la estructura de forma general. Ok, con esto en mente vamos a ver también elementos de fuerza cero. Existen ocasiones en que las armaduras, debido a su geometría, distribuyen las fuerzas hacia otros segmentos y hay elementos que realmente no trabajan. Y para ello vamos a saber cómo identificarlos. Ok, tenemos este ejemplo y el primer principio nos dice cuando un nodo conecta dos elementos. Ok, este principio es solo cuando un nodo conecta únicamente dos elementos. Ok, si estos dos elementos son no colineales y no están sometidos ni a un apoyo ni a una fuerza externa, pues son elementos de fuerza cero. ¿Qué quiere decir no colineales? Bueno, pues analicemos el nodo A y el nodo D. Podemos ver de que sus fuerzas se distribuyen en diferentes direcciones.
La fuerza del nodo A, la fuerza AF se va hacia arriba, la fuerza AB se va hacia la derecha. De forma similar con el nodo D. Son fuerzas que no se encuentran en el mismo sentido, en la misma recta. Por ejemplo, una fuerza de elementos colineales podría ser el nodo B. El elemento AB y el elemento BC se encuentran de forma colineal en la misma recta. Recalquemos, si son dos elementos unidos a un nodo y esos nodos no tienen ni apoyos ni fuerzas externas, son elementos de fuerza cero y el diagrama se puede simplificar de esta forma. Facilita bastante el cálculo. Ok, vamos con el otro principio. El otro principio nos menciona cuando ahora un nodo está unido a tres elementos. Ok, de esos tres elementos, dos deben ser colineales y uno no colineal. Ese tercer elemento no colineal, pues básicamente va a ser un elemento de fuerza cero. ¿Ok? Con eso, pues les doy un pequeño repaso. Es para que refuercen sus conocimientos y practiquen un poco. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto nuestro correo. Un saludo y hasta la próxima.